países. Señores, aprovechando que está aquí Rafael Congos, vamos a proyectar un vídeo sobre la Nucía que hemos realizado pues para crear un debate y que ustedes también saquen su propia conclusión. El vídeo lo hemos titulado La Nucía entre tinieblas y antes de proyectárselo quiero también darle las gracias al primer teniente de alcalde, Pedro Lleret, que haya tenido la amabilidad de escuchar a este medio de comunicación y hacer, por supuesto, sus propias observaciones para con este vídeo y aclarar muchas de las cosas que hasta hace una semana no teníamos claras. Vamos a ver el vídeo. Esta es la imagen que presentan las calles del casco histórico de la Nucía sobre las 7 de la tarde de un día cualquiera, sin iluminación, prácticamente a oscuras y sin un alma por la calle. Y eso que estamos hablando de la Nucía, el 10º municipio de toda España con mayor crecimiento poblacional en los últimos 11 años y el que más ha crecido en la Comunidad Valenciana según el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, este municipio, enclavado en el pleno corazón de la Marina Baixa, ha pasado de tener poco más de 9.000 habitantes en 2001 a los más de 19.600 que tiene censados en la actualidad. En este sentido, cabe destacar una curiosidad. Del total de ciudadanos que hoy día residen en la Nucía, un 41,7% son extranjeros y un 58,2% españoles. Entonces, ¿qué ocurre para que a las 7 de la tarde las calles del casco histórico estén a oscuras y sin gente por la calle? Pues que la Nucía ha crecido a la sombra de Benidorm, con un desarrollo urbanístico de ciudad dormitorio. Es decir, muchos residentes y trabajadores de la capital del turismo han fijado a lo largo de los últimos años su residencia en la Nucía, atraídos por el desarrollo de alternativas diferentes a la ciudad vertical, la urbanización en horizontal. Sin embargo, su presencia no se deja notar en las calles de la localidad, que presentan esta imagen prácticamente a oscuras en mitad de la tarde. No hay un desarrollo, no hay un planeamiento, no hay una dirección hacia dónde se quiere llevar a la Nucía. De hecho, el plan general que se está utilizando actualmente viene de, si no me equivoco, del año 85, y se han quedado dos intentos de modificación de planes y actualización de los planes urbanísticos a la actualidad. Por su parte, Pedro Lloret, portavoz del equipo de gobierno, desmiente tal extremo. Respecto a la falta de vida o falta de comercios que puedan aducir de que existe dentro de nuestro casco, yo siempre he dicho que vivir en el casco es una opción. Nosotros embellecimos el pueblo con una infraestructura enorme, todas las infraestructuras de agua, alcantarillado, asfalto, fachadas, con más de 400.000 euros completamente gratis para todo el mundo. Esto fue algo que nosotros llevamos a cabo en el pueblo de la Nucía y que ningún otro partido había realizado jamás. Era sencillamente para atraer naturalmente y para embellecer el pueblo. Luego no tenemos que olvidar que dentro del casco está el Auditorio de la Mediterránea. El Auditorio de la Mediterránea durante estos últimos 5 años ha recibido más de 300.000 personas. Eso han pasado por taquilla. Luego son 300.000 personas que han pasado por el casco, que han entrado, y no hay que olvidar también pues la sede universitaria, que tiene una actividad tras otra, dando ejemplos de actividad dentro del casco. Luego el comercio, la Nucía tiene más de 500 comercios alrededor de todo el término municipal. Efectivamente, los comercios en el casco pues no han tenido la respuesta por parte de los ciudadanos, precisamente porque no hay suficientes. Pero a oscuras no queda todo en la Nucía con la llegada del crepúsculo. Existe un edificio que brilla como ningún otro en el corazón de la comarca. Se trata del Polideportivo Municipal Camino Cano, una infraestructura deportiva que desde su inauguración ha sido objeto de mimo y de especial atención por parte del Ejecutivo de Bernabé Cano, convirtiéndose en su obra estrella. La gran iluminación que presenta el Polideportivo Municipal de la Nucía al caer los últimos rayos de sol contrasta con las penumbras que reinan al caer la noche en el resto de calles y viales del municipio. Y eso a pesar de que, según diversas fuentes consultadas por nuestro equipo de redacción, en los recién aprobados presupuestos municipales para 2013, los ingresos que el Ayuntamiento de la Nucía recibe de la empresa a la que otorgó la concesión de esta infraestructura deportiva apenas supera los 70.000 euros anuales. Si
duda algo se ha estado haciendo mal, porque efectivamente si paseas a las 6 de la tarde por la Nucía, sobre todo por el casco antiguo, no hay absolutamente nadie. Ahora mismo las únicas iniciativas que se toman y el único pues bueno, esfuerzo que se dedica es para el tema de deportes, que bueno, no es baladí, me parece también correcto, pero lógicamente no con estos importes. Sí que sé y me consta que cifras rondando al 1.000.000 de euros dedica el ayuntamiento para estas prácticas deportivas y para destinadas en concreto a la concesión, porque según parece da pérdidas. Es decir, no entiendo cómo puede ser que se diga por una parte que la empresa concesionaria dé 70.000 euros al año al ayuntamiento y en cambio destine, porque el pliego de condiciones me imagino que lo dirá, la empresa de pérdidas y el ayuntamiento tenga que aportar ese dinero para mantenerlo. Este punto también lo desmiente Pedro Lloret. Escasa iluminación en todo el término municipal. No solamente en el casco, sino en todas las urbanizaciones, porque estamos llevando un plan de ahorro energético que hemos tenido un éxito enorme, ya que más de 750.000 euros hemos ahorrado en los últimos años. Es falso también que solamente nos hayamos dedicado a deportes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros entramos en el gobierno en 1995, teníamos un colegio donde iban 325 alumnos. No tenía comedor, no tenía autobuses, no tenía nada. Ahora tenemos el Bressol, que es de educación infantil. Tenemos 2 colegios de infantil y primaria. Tenemos un colegio inglés. Tenemos un instituto. Tenemos una educación de adultos, tenemos la sede universitaria, tenemos talleres de oficio. Luego es falso que no hemos hecho nada. Estamos planificando muchísimas cosas para el casco, como por ejemplo ahora el mercado artesanal. Ahora estamos haciendo rutas gratis por todo el casco. Nosotros no tenemos pérdidas porque prácticamente casi todas las infraestructuras están llevando las empresas y prácticamente nosotros no tenemos ninguna pérdida, sino todo lo contrario. Recibimos alquileres, recibimos de todos ellos los correspondientes pagos. Bueno, nosotros lo que hemos pretendido con este reportaje es dar una muestra de lo que es la Nucía, comparando el casco antiguo con lo que son las instalaciones deportivas, pero tengo que agradecer la intervención del primer teniente alcalde Pedro Lloret para aclarar pues muchas cosas, tanto en inversiones como en ahorros, etcétera, aunque la tertulia queda abierta. Rafa, ¿qué te parece de lo que hemos visto? Pues me parece que me inquieta mucho, tú agradecer las declaraciones de nuestro teniente alcalde, pero creo que en el presupuesto o no se lo ha leído o entiende las cosas completamente al revés, porque que nos hable de que, hablándonos del auditorio de la Mediterránea, que la gente pasa por aquí y demás, si se coge un informe que hizo en la intervención sobre el plan de ajuste, con datos del 2011, que son los que hay en la actualidad, pues lo dice bien claro, siendo todos ellos deficitarios, especialmente los relacionados con los servicios públicos, deportivos y culturales, cuyo déficit en 2011 fue de 1.580.000 euros los servicios deportivos y 781.000 euros los servicios culturales, que es su concejalía además, o sea que creo que tiene un cierto lapsus al reconocer los datos. Está claro. En cuanto al plan de ahorro, el plan de ahorro este que cita sobre de ahorro energético, además de los 700 y pico mil euros, tampoco sé de dónde salen. En el presupuesto del 2011 había para consumo eléctrico 1.000.000 y poco de euros, un millón y poco de euros. En el año 2012 se presupuestaron 850.000 y para el año 2013 presupuestaron 850.000. El plan no existe por ningún sitio, o sea, no es que se haya hecho un estudio de que hay que pagar esto, no, el plan se hizo, y aunque suene un poco a cachondeo, con el concejal de urbanismo montado en la furgoneta de la concesionaria del alumbrado público diciendo esta farola sí, esta no, esta sí, esta no. Y si hay un plan, no lo ha visto nadie. Este vídeo es tendencioso para mí. No lo digo por la información de Bernie Charte, que está muy bien, lo aclaro todo, pero en este vídeo se pretende crear un clima de que la Nucía está muerta, que no funciona, que no hay nada y que solamente hay deporte. Y
vamos a ver, vamos a analizar las cosas. La Nucía es un municipio que tiene la suerte y la desgracia de estar atomizado. Ya se lo dije a Pepe Borro cuando vino el otro día. Tiene urbanizaciones por el norte, por el sur, este y oeste. Esas urbanizaciones, la de la parte de Benidorm, la gente va a comprar a Benidorm porque le pilla más cerca que el centro. El centro de la Nucía, señores y señoras, es una carretera. Luego hay otra zona de otras urbanizaciones que van a la zona de Altea, al Balú y esos supermercados por ahí. Por lo tanto, el que no hay comercio en la Nucía, pues tampoco nos hay un alfaz. De verdad, El plan de ahorro, no, espérate, acabo, yo te he escuchado. El plan de ahorro que se está llevando a cabo en la Nucía se ha llevado a cabo en todos los municipios. Esta sí, esta zona no, esta se apaga, esta se enciende, en todos. Porque en mi casa, donde yo vivo, hay una semana que tengo luces y otra semana que no veo ni con velas. Tercero, la Nucía apuesta por el deporte. Es su seña de identidad, como la Vila apuesta por la gastronomía, Benidorm por sus playas y Alfaz por su festival de cine. Cada uno vende lo que tiene. Y si la Nucía tiene un polideportivo maravilloso y magnífico, tiene que explotarlo. Y yo todavía no conozco a jugadores que entrenen en 4 campos de fútbol de la Nucía con velas. Tampoco he visto a nadie jugando a las pistas de pádel con lámparas de carburo. Por lo tanto, si esas luces que hemos visto dejan acabar, que yo te escucho a ti. Si es que tú, lógicamente, como oposición, tienes que responder. Pero yo no soy que no hay por dónde cogerlo. Luego me arrebates. Yo no he visto jugadores al chico entrenando con velas. Sí. Acabo. La Nucía, señores, la Nucía tiene luces porque tiene que tenerlas. Y la Nucía apuesta por el deporte y es lo que vende. Y repito, la Nucía es una ciudad dormitorio, nos guste o no nos guste. Vale, intervención de Manolo, intervención de Pepe. Bueno, yo estoy de acuerdo con los planes de ahorro energético. Es cierto que todo el mundo los está aplicando. Empezó la propia capital de la provincia, que todos echaron las manos a la cabeza. Yo recuerdo hacer un reportaje en usted primero en la edición de papel y aquello sorprendió porque, claro, hay gente que no se recorre de noche las calles del casco antiguo, la zona más bonita, y se encuentra con que realmente estaban oscuras. Bueno, hay que ahorrar. Si es que si no hay dinero, tenemos que ahorrar por alguna parte. Lo que sí que es cierto es que en el tema de la Nucía, yo con el asunto del deporte no entiendo qué es lo que está pasando, porque todos esos campeonatos que viene gente de no sé cuantísimos sitios y eso cuesta un dinero, esa gente llega y ¿qué hacen? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a...? ¿Qué hacen? Lo que comentaba Manolo, él nos ha dicho que Benidorm apuesta por las playas porque vive de las playas, que la Vila apuesta por la gastronomía porque vive de la gastronomía. En la Vila tú vas y hay restaurantes y la gente va a los restaurantes de la Vila. Se dejan dinero, como que la Vila no es una ciudad de dormitorio. La Vila. Vamos a escuchar a Rafael. En Benidorm la gente viene a las playas y va a los hoteles de Benidorm. En la Nucía, apuestas por el deporte nos cuesta un pastón el mantener el polideportivo. ¿Y qué reporta ese? Rafa, ¿cuántos hoteles hay en la Nucía? Ninguno. No, entonces no hay turistas. Sí, pero dime a ver qué reporta. ¿Cuántos comercios han abierto al hilo de la expansión deportiva de la Nucía? ¿Cuántos hoteles han abierto? ¿Cuántas industrias? Ninguno. Es que no reporta absolutamente nada a la Nucía. ¿El deportivo no aporta nada a la Nucía? Nada. Porque para imagen. Pero la imagen, ¿de qué nos sirve la imagen? Bueno, pues la imagen se vende, la imagen tiene un precio. Pero yo para qué quiero pagar una imagen que no me reporta ningún interés. Quizás por es que no hay alguien al que lo reporte. Por poner un poco de orden en el debate, yo creo que simplemente decir que quizás no hay por qué rechazar lo bien que lo pueda estar haciendo la Nucía en el tema deportivo o en el tema educacional que ha dicho Pedro, pero quizás le falta aplicarlo en el tema residencial. Un dato curioso para que Manolo lo vea. Mira lo que nos reporta la Nucía, el polideportivo además, que se organiza el Sport Experience y llegan los organizadores y ¿sabes dónde comieron? En la taberna de Benidorm. ¿Sabes dónde se alojaron los que instalaron las pistas del Paigo? Me está dando la razón. En el Villaitán. Me está dando la razón. Si la Nucía tiene hoteles y está al lado de Benidorm, la gente se va a la oferta más próxima y más que mal le interesa. Pues que ese dinero se deja en una promoción para que haya hoteles en la Nucía, para que haya restaurantes en la Nucía. Eso es otra cosa. No empecemos la casa por el tejado. También que va a hacer residencia de deportistas, que hace falta un hotel. El propio estudio, el propio reportaje nos ha dicho el verdadero crecimiento de la Nucía. Ha pasado de 9.000 a 19.000 en los últimos años y evidentemente no están en el casco urbano, son casas antiguas y está muy diseminado, y ese diseminado tiene unos costes distintos. Intenta agruparlos en el hecho. Pero yo me hago la siguiente pregunta, que me la hago no para la Nucía sino para cualquier sitio, porque no soy especialista en la Nucía. Y aún así, y todo eso, ¿el alcalde es el más votado? Sí. Entonces hay mayoría que está aprobando eso. Con lo cual, al hilo de y las calles de la Nucía, perdona, son de las más limpias de la Marina Baixa.
El respeto a la democracia dice que si no se repite como hemos votado, es que hay más gente que lo aprueba allí. Un momento, vamos a aprovechar que está ahora que la Nucía es un pueblo que está atomizado. No es nada nuevo. Hace 35 o 40 años que existen urbanizaciones en la Nucía. Bellorizonte tiene un montón de años, Panorama tiene más años todavía. O sea que el descubrir... Pero lo que no puede es el pensar en que en la Nucía no existe un comercio, porque antes sí que existía comercio. Estando ya atomizado como estaba, existían 80 y pico comercios dentro del casco urbano. Para el pueblo, 80 y pico. para el pueblo. No, para el pueblo y para repartir por las urbanizaciones que repartían los comercios del pueblo. Pero ha cambiado el comercio ahora. Ha cambiado el comercio, te explico cómo ha cambiado. Tienes Mercadona. Sí, tienes Mercadona, pero es que todo el Mercadona, hay que estudiarlo, la Nucía hay que conocerlo un poco de idiosincrasia. El Mercadona, el Lidl, el Vidal aparecieron en la Nucía. ¿Cómo aparecieron en la Nucía? Mediante la subasta de unas parcelas propiedad del ayuntamiento que se acapararon en 4 especuladores, y que a los 4 días de adjudicarse esas parcelas fue cuando apareció en esas parcelas Mercadona, Lidl y Vidal. Y es como aparecen. Bueno, o sea que no es que ha sido por una parte del ayuntamiento de decir vamos a promocionar el comercio, vamos a traer comercio. Rafael, no, todo ha venido todo a raíz de... Y tertulianos, gracias porque el tiempo ha dado para lo que ha dado. Es más, nos hemos consumido de este segundo bloque 10 minutos del tercero.